Buenos días. Hoy hablaré de mi experiencia en la escritura, investigación y profundización de la crónica de la clase de español para el primer periodo de este año escolar. El tema elegido para tratar fue la tragedia de Armero en 1985 y cómo la historia de mi abuelo materno, Pablo Vélez Álvarez, marcó la vida de mi mamá, Liliana, y su hermana mayor, Claudia. Yo decidí elegir este tema ya que es algo que realmente me fascina y algo que realmente me encanta saber sobre la historia de mi familia, ya que, como expuse en la crónica, mi abuela y mi tía menor quedaron desaparecidas debido a la gran avalancha que se causó en la ciudad de Armero. También me pareció demasiado interesante conocer un poco más de la vida de mi abuelo y conocer un poco más sobre ese proceso de supervivencia que tuvo que vivir solo durante más de 3 días y cómo fue su proceso de recuperación después de esta tragedia, después de haber perdido a su esposa y a una de sus hijas. También me pareció demasiado impactante, ya que cada año, en noviembre, por causa del aniversario, mi familia va a Armero a rendir tributo a las personas desaparecidas y a las personas que nunca pudieron encontrar su hogar y nunca pudieron encontrar a su familia. También me pareció demasiado importante resaltar que debido a esta tragedia, en cierto nivel, la familia de mi madre se separó mucho, pero con la ayuda de esta tragedia, en parte también se unieron demasiado, ya que sabían cómo valorar la familia y sabían cómo valorar lo que tenían. Yo realicé el trabajo de campo con la ayuda de las historias de mi madre y de mi tía, y también me ayudé demasiado con escrituras que mi abuelo dejó, ya que a él le encantaba tener todo escrito y le gustaba tener como un cierto nivel de bitácora y le gustaba mantener como cierta información que era relevante para él. También me ayudé mucho por sitios de internet como Señal Colombia y demás sitios web, y pude darme cuenta que en aquel entonces vivían más de 25.000 personas, según el DANE, y también que más de 350 millones de metros cúbicos de lodo, piedras y árboles arrasaron la ciudad de Armero durante esa tragedia el 13 de noviembre de 1985. Yo decidí incluir unas fotografías que constaban de la familia de mi madre, Pablo, Isabelita, Andrea, Claudia y Liliana, en su casa en Armero. Decidí incluir también una fotografía de mi abuelo y de mi madre, en la que ambos se veían llorando y pues se veían bastante afectados por la recién tragedia. También decidí incluir una imagen en la cual estábamos mi familia y yo celebrando el último cumpleaños de Pablo antes de que falleciera por cáncer de próstata, y varias fotografías en las cuales se puede ver cómo era la vida de ellos antes de que esta tragedia sucediera. Principalmente yo creo que esta problemática se podría mejorar, y la verdad se podría mejorar ya que en cierto nivel esta tragedia fue algo anunciado, ya que varias entidades de socorrismo y varias entidades de emergencia habían alarmado a varias personas de alto rango para que evacuaran este tipo de zonas y que las personas no sufrieran algún tipo de riesgo. Estas alarmas se dieron desde septiembre, pero las alarmas siguieron creciendo hasta que en noviembre, para ser exactos el 13 de noviembre, el deshielo y después la erupción del volcán causó el agrandamiento total de los ríos y quebradas, el cual se llevó muchísimas piedras, escombros y árboles, y lo que ya sabemos que terminaría en la tragedia de Armero, y también afectando a muchas ciudades y a muchos pueblos en la región, como Mariquita y Lérida. Yo creo que la única solución que se le puede tomar como a este tema sería en serio que el gobierno y en serio que la gente empiece a tomar como acciones ante todas las emergencias y ante todas las problemáticas sociales que pueden afectar a la población colombiana y a la población del mundo. Esto es demasiado importante, ya que algunas personas creen que
por ser una emergencia o una alarma, nunca podría llegar a suceder y nunca podría llegar a afectar a una persona. Pero en realidad, si esto se toma en cuenta, se podrían prevenir muchos problemas que la sociedad podría haber. Finalmente, quisiera explicar un poco de mi crónica, que consta más o menos de 3 partes. La primera es la vida de Pablo, justo cuando vivía en Armero, cómo vivía con su hija menor y con su esposa, en qué constaba su trabajo, y más o menos va corriendo la historia, se pasa a la historia principal de lo que pasa con él cuando la tragedia empieza a ocurrir y cuando él empieza a recobrar memoria, qué pasa con sus hijas, con sus otras 2 hijas que se encontraban en la ciudad de Armenia, ya que estaban estudiando en el colegio de las Belemitas, y un tiempo después, qué pasaría con su vida después de la tragedia, cómo recobrarían como ese sentido de pertenencia y cómo recobrarían ese sentido de familia que se les fue arrebatada por esta tragedia tan trágica. Y más o menos al final de la crónica se puede ver cómo la vida de Pablo se fue envolviendo y cómo volvió a encontrar el amor y finalmente cómo terminaría su vida. Muchísimas gracias.